Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. En esta noche queremos continuar con el estudio de la palabra de Dios. Y esta vez hemos topado el tema que está relacionado con esta serie de estudios que es muy pronto para rendirse, muy pronto para rendirse. Y hoy vamos a estudiar la vida de un personaje que creo yo es considerado uno de los más importantes en el Antiguo Testamento cuando se trata de hablar de personas que pudieron perseverar hasta el final. Y claramente es la vida de un hombre que en su interior era un hombre recto, justo, temeroso de parte de Dios y era apartado del mal. Su nombre es Job. Job, el que muchos le han llamado el cuestionador. Pero en realidad vivimos de promesas y no de explicaciones. Ese tal vez es el título que nosotros hemos puesto al mensaje. Vivimos de promesas y no de explicaciones. Y tomando en cuenta estas cosas, queremos partir hablando acerca de quién fue este personaje, Job, ¿no? En la Biblia nosotros consideramos y entendemos de que el libro de Job es el más antiguo de todas las escrituras. Incluso se cree que posiblemente Job era más antiguo o su escrito más antiguo que el mismo personaje de Abraham. Este relato de la historia nos lleva a nosotros a identificar que Job fue un hombre que fue bastante importante en el tiempo en el cual se desarrolló. Pero sin embargo, Dios había tratado con él y Dios le había puesto en él varias cosas que son convicciones muy profundas. Y la Biblia nos da muchos detalles acerca de quién era él, cómo vivía, qué hizo. Además, el libro se enfoca en una apologética acerca de quién es Dios y comienza a hacer cuestionamientos teológicos, comienza a entrar en un debate con unos amigos para descubrir realmente lo que era la perspectiva de Dios, la voluntad de Dios y qué es lo que él quería. Sin embargo, el suceso que marca la historia de Job es un suceso trágico, es un acontecimiento bastante complicado y bastante caótico. Dice la escritura que todo esto empezó en un momento en el cual el diablo se presenta delante de Dios y de alguna manera Dios incita al diablo para que se fijara en uno de sus personajes mayores, en uno de sus héroes de la fe, que era Job. Y déjenme leer la Biblia y escuchen por favor lo que dice la escritura. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, que era varón, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los de los orientes. Y iba sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hermanos, aquí vemos nosotros la vida de este hombre que hace claramente honor a lo que es la explicación, ¿no? De un varón que era perfecto, que era recto, que era temeroso de Dios y apartado del mal, que tenía una gran cantidad de recursos, que tenía 10 hijos, pero que en el fondo del corazón era un hombre temeroso de Dios, que oraba por sus hijos, que los santificaba cada día, que incluso pedía perdón por los pecados que posiblemente no habían cometido, tal vez estaban en su corazón. Pero un día, el versículo 6 dice, un día vinieron y se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vinieron también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado
a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job de embalde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que él tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos del prójimo. Y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y los mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron y mataron a todos los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas están comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. En realidad, este es el punto, ¿no? La vida de Job se conoce por la calamidad. El asunto que pasó él es la prueba que él tenía que atravesar, que en un determinado momento él estaba lleno de bienes y en otro momento no tenía absolutamente nada. Todos sus bienes, en menos de una hora, podríamos decir, todas las personas llegaron con la mala noticia de que antes tenía y ahora no tenía nada. Empezando de sus bueyes, siguiendo con sus posesiones materiales, y también terminando con tal vez el valor más valioso, que es sus hijos. Todos ellos murieron, todos desaparecieron, y lógicamente esto hace que la vida de Job se convierta en una calamidad, en algo catastrófico. La situación como reacciona Job en realidad es algo que sería natural para cualquier persona que pasaría con que tendría este tipo de noticias. Se rasgó su manto en muestra del dolor, se rasuró su cabeza para demostrar de que él en realidad estaba completamente en una depresión, y se postró en tierra, pero su actitud no fue una actitud de volverse al mundo, sino de adorar a Dios, Es aquí donde el Job que nosotros conocemos y el Job de la historia no es aquel que tiene su valor más importante en las cosas materiales, sino en sus convicciones. Y aquí viene la primera declaratoria. La declaratoria de Job es la declaratoria de decir que lo más importante no es lo que tenemos, sino de dónde venimos y a dónde vamos. Y qué es lo que Dios significa en medio de un proceso. Dice la Escritura en el versículo 21, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios el despropósito adjunto. Esta es la convicción. Es la convicción de Job. Job tenía una convicción clara en que las posesiones que Dios le había dado, o las posesiones que él había enviado, eran posesiones netamente dadas por Dios. Y que todo lo que él había dado no se puede uno tomarlo como posesión propia. Porque hay un concepto y una evidencia clara, ¿no? Como salimos del vientre de nuestra madre, así volveremos a la tierra. Y esto significa que todo lo que tenemos cuando nosotros llegamos aquí a esta tierra es nada. Y cuando nos vamos, nos llevamos nada.
Y esto es una muestra de la sabiduría de Job. Esto fue lo que él entendió. Y entendió claramente. Pero no fue la única cosa que le sucedió. Y recuerden que en medio de toda esta prueba, él sale vencedor. Y dice que aquí, que en todo esto, no pecó. No pecó. No hubo ira, no hubo engaño, no hubo ninguna preocupación. Entonces aquí tenemos la primera declaración de su convicción. Pero luego de esto, las cosas no iban de igual manera. No iban de igual manera. Y nuevamente acontece una segunda ola de tensión, también como diríamos, de conflicto. Dice la Biblia, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que arruinara su causa, sin causa. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estando sentado en medio de ceniza, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué segundo acontecimiento tan terrible, ¿no? En la vida de Job. Job no solamente en su primera situación, no solamente perdió lo que tenía, sino ahora Dios le lleva al otro extremo a perder su salud, su salud. Y la situación es tan crítica, que dice que él le mandó una sarna. Posiblemente él se encontraba con una lepra. Esto le ahuyentaba no solamente de su propia vida, sino también le ahuyentaba de la sociedad. En este tiempo, cuando una persona tenía una enfermedad como esta que vemos en Job, era separado de la sociedad, era aislado de la sociedad por temor a contagiarse. En muchos casos estos eran expulsados de la comunidad, es decir, les sacaban fuera de la ciudad. Pero su mujer está aquí, seguramente escuchando cada situación, cada cosa que vivía Job, pero Job firme en sus convicciones. Y cuando vemos aquí que su mujer está ya cansada y le cuestiona a Job y le dice, no, aún retienes tu integridad, aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete, porque eso sería lo ideal. No puedes confiar en un Dios que te quita todo, que quítate lo que tienes, que te quita tus hijos, que te quita la salud. Maldice a Dios y muérete, es lo que le dijo la mujer. Pero Job tiene una segunda convicción. La primera convicción era una convicción clara de que desnudos salimos del vientre, desnudos nos volvemos allá. Una convicción clara en que lo que Dios nos da, Dios nos puede quitar. En que nada de lo que tenemos nos podemos llevar. En que tenemos que tener manos abiertas. Pero la segunda convicción, ve aquí. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Eso es interesante, ¿no? La segunda convicción de Job es que no solamente hay que recibir de Dios lo bueno, sino también hay que recibir de Dios lo malo, lo malo. Y claramente aquí vemos que su integridad está ahí puesta y Job no peca en esa idea de entrar en una cuestión de decir que de Dios solamente podremos recibir el bien y también el mal. Hermanos, hasta aquí tenemos nosotros la vida de un hombre ejemplar, un hombre que era justo, varón perfecto, recto,
¿no? Temeroso de Dios, apartado del mal y sobre todo una persona que tenía mucha integridad. Hermanos, ¿cuántas personas de nosotros nos rendiríamos si caeríamos en alguna de estas calamidades? Demasiado pronto para rendirse. No es posible rendirse. Hermanos, hay muchas cosas en la vida que nos van a pasar, las cuales no tendrán una explicación, las cuales no tendrán una respuesta. Es muy probable que en el medio del camino nosotros no podamos entender los propósitos y los planes de Dios. Y sabemos claramente que la Biblia nos enseña que los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, no son nuestros caminos. Pero una cosa sí son seguros, que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son perfectos, perfectos, que no pueden alterar la vida de nosotros y no podemos nosotros caer en la tentación de decir que eso es un mal. Quiero animarles en este día a pensar de que lo más importante en nuestra vida es permanecer firmes y fieles. No podemos entrar en cuestionamientos. Es posible que hayan cuestionamientos, pero nosotros no vivimos de cuestionamientos, vivimos de promesas. A veces las promesas se van a cumplir en el tiempo de Dios y de la manera de que Dios quiere. Pero los cuestionamientos a veces no tienen respuestas. No van a tener una respuesta. 3 amigos luego se reúnen con Job para poder cuestionar y buscar quién tiene la culpa. Que si él, que sus padres, que el pecado o qué mismo era la culpa. Y recuerden que aquí nadie, por lo menos Job, no tenía ni idea de que era objeto de una consulta que tenía el diablo con Dios, de un ataque que venía de afuera y no de un ataque que dependía de la actitud o del comportamiento interno. Así es que yo les quiero decir que muchas veces nosotros vamos a ser sometidos a pruebas, pero esta prueba solamente va a identificar quiénes somos nosotros por dentro. Si, como dice el Nuevo Testamento, si somos edificados y somos construidos, ¿no? Esa es la idea, no edificados, sino construidos con piedras preciosas o con materiales que se desvanecen en medio de la prueba de fuego. Recuerden que si nosotros somos hechos de hojarasca, cuando venga la prueba, nosotros vamos a consumir y vamos a desaparecer. Pero si nosotros somos construidos, edificados con piedras preciosas, cuando venga la prueba nos vamos a purificar, nos vamos a fortalecer y nos vamos a perfeccionar. Hermanos, no quiero decirles que es fácil atravesar pruebas, pero lo que sí quiero decirles es que después de la prueba, sin importar cuál sea esa prueba, Dios va a continuar a nuestro lado. Sé que Satanás tenía aquí autoridad sobre Job para poder quitarle todo lo que tenía. Sé que Satanás tenía autoridad para quitarle inclusive su salud. Pero recuerden que los límites fueron puestos por Dios. Dios tenía y sabía cuáles eran los límites para Job. Y Dios sabe también cuáles son los límites para nosotros. Dios tiene aquel que tiene el control, que en un determinado momento puede permitir que seamos sometidos a una prueba, ¿sí? Pero recuerden, quien tiene la última palabra y quien tiene la vida en sus manos es Dios, es Dios. Nos queremos ir tal vez a las últimas páginas del libro de Job, pero todo lo que tenía, Dios lo volvió a dar, le volvió a dar. Y todo lo que estaba en su salud, Dios quitó todo eso. Ahora, no siempre puede ser que suceda esto, pero una cosa estoy seguro, mis queridos amigos y hermanos, que Dios tiene todo el control y Dios quiere que no nos rindamos. No quiere que nos rindamos. Es demasiado pronto para rendirse. Así es que ánimo, si está pasando por tiempos de dificultades, yo le animo a que permanezca fiel y siga adelante y no se deje vencer. Posiblemente ninguno de nosotros experimentó lo que ha experimentado Job en un solo día. Pero si usted está pasando por una calamidad, hermano, hermana, amigo, amiga, sosténgase de las promesas de Dios, porque Dios da promesas de vida, ¿sí? Y no entre en cuestionamientos con el Señor. Así es que ánimo, Dios le bendiga y siga adelante. Permítame orar y de esa manera concluir. Señor, en esta noche te agradezco por cada uno de mis hermanos y pongo, Señor, las condiciones en las cuales están viviendo.
Es posible que estén atravesando una prueba. Y yo te pido que en medio de esa prueba ellos puedan salir victoriosos y puedan salir de la prueba sabiendo que no es necesario rendirse, sino es necesario perseverar. Tenemos que confiar en las promesas de Dios y tenemos que confiar en nuestras convicciones. Y ahí queremos depositar nuestro sentir. Gracias por todo. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.